Ona Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Hare Krishna. Buenas noches y bienvenidos al programa Dharma. Hoy vamos a hablar de diferentes temas que varios de los espectadores de este programa me han solicitado que por favor habla de ellos. Uno de ellos es hablar acerca de los diferentes órdenes sociales y espirituales que hay dentro de la cultura védica, del hinduismo. Lo mal llamado casta, el sistema de castas. Los ingleses lo llamaron sistema de castas, pero su nombre exacto que se da en los Vedas es Varna Ashram Dharma. Esto quiere decir los 4 órdenes sociales y los 4 órdenes espirituales. Los 4 órdenes sociales, como Krishna explica en la Bhagavad Gita, él dice: los brahmanas salen de mi cabeza, los kshatriyas salen de mis brazos, los vaishyas surgen de mi estómago y los shudras de mis piernas. ¿Esto qué quiere decir? Los brahmanas son la clase intelectual, los sacerdotes. En los tiempos védicos ellos tenían todo el conocimiento y sabían a la perfección todas las escrituras védicas y eran los encargados de hacer los sacrificios y el canto de los mantras. Esta era la clase intelectual, y los rayarsis, los reyes santos, siempre entre su consejo de ministros siempre había los brahmanas que eran los que le aconsejaban. Uno de los más grandes brahmanas fue Chanakya Pandit, quien fue el consejero de Chandragupta Maurya, y gracias a los consejos que le daba él pudo gobernar prácticamente la totalidad de la India sin ningún tipo de problema. Entonces los brahmanas era la clase social, a ellos siempre se dirige para tomar consejo en cuestión, por ejemplo, de rituales como pueden ser las bodas, los bautizos, las cartas astrológicas. Es costumbre cuando un niño nace en la India hacerle una carta astrológica para saber su futuro. Todo esto estaba encomendado a los brahmanas. Luego le seguían los kshatriyas. Los kshatriyas eran la clase guerrera, eran los administradores, los reyes. Los reyes, los ministros, todos eran kshatriyas. Y estos se encargaban de proteger al pueblo, de proteger al ciudadano, y eran los reyes, los kshatriyas. Los kshatriyas siempre estaban aconsejados por los brahmanas. Después de los kshatriyas venían los vaishyas. Los vaishyas eran la sociedad mercantil, los que se encargaban de cuidar de la agricultura, de la ganadería, de los negocios, y esto digamos que era más bien el sustento de toda la sociedad, los vaishyas, que siempre daban caridad a los brahmanas, pagaban los impuestos a los kshatriyas, y era la sociedad lo que mantenía toda la sociedad védica. Y luego le seguían los shudras. Los shudras era la clase obrera, que se encargaba de servir a las otras 3 clases. Los shudras es muy importante, por eso son las pies de Krishna, porque surgen de los pies de Krishna porque ellos son los que se dedican a aguantar, coger el peso de toda la sociedad sobre ellos. Pero ¿qué ha ocurrido con este sistema? Desgraciadamente, con el transcurso de los tiempos y las sucesivas invasiones que tuvo la India, el sistema de Varna Ashram Dharma pues fue decayendo hasta que hoy en día se encuentra en un estado muy corrompido. Al final pasó que los brahmanas, debido a su posición elevada, se aprovecharon y explotaron a las diferentes clases consideradas malamente inferiores. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las escrituras védicas, el sistema de Varna Ashram Dharma nunca se debe tomar desde nacimiento, sino por la cualidad de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona nace, por ejemplo, en una familia de Shudra, en una familia de la clase obrera, pero está cualificado para ser un brahmana, él debe de ser aceptado como un brahmana. Hoy en día lo que ocurre es que simplemente por el hecho de nacer en una familia brahmínica, en una familia brahmana, esta persona proclama que es un brahmana cuando no tienen las cualidades de ser un brahmana. Esto se pone el ejemplo como si una persona, por ejemplo, si el padre es abogado, no quiere decir que porque el hijo, porque sea su hijo ya es abogado, tiene que pasar un examen, tiene que tener un estudio, una cualidad. Pues lo mismo ocurre con el sistema de Varna Ashram Dharma. Hoy en día este sistema tratando de volver a realizarse como originariamente están los Vedas. Hay una sociedad, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que está tratando de instaurar otra vez el Varna Ashram Dharma, pero en su más puro estado, no como hoy en día que se encuentra corrompido. Y estas divisiones de la sociedad en realidad están muy acertadas, porque hace ya 5.000 años se dividía la sociedad en los diferentes tipos de clases, porque si analizamos cualquier tipo de sociedad, la propia nuestra, vemos cómo estamos divididos en clase obrera, clase mercantil, la clase militar y la clase intelectual.
Esto es lo que respecta a los 4 órdenes sociales. Luego están los 4 órdenes espirituales. Los 4 órdenes espirituales se dividen en Brahmachari, que es el estudiante célibe. Después se divide en Grihasta, que es el cabeza de familia. Luego en Vanaprastha, que es la vida de retirado. Y en Sannyasi, que es la orden de renuncia. Normalmente en la India los niños estudiaban en el ashram, en el Gurukula, la escuela del maestro espiritual, hasta los 25 años. Esa es la etapa de Brahmachari. Brahmachari significa estudiante célibe. Hacían un voto estricto de celibato y estudiaban bajo las órdenes del maestro espiritual. Después de Brahmachari tenía la opción, si quería, de convertirse en un Grihasta. Grihasta significa, Griha significa casa y Ashta, cabeza, el cabeza de la casa. Entonces se podía casarse y formar una familia. Grihasta es muy importante porque él mantiene a las demás órdenes sociales y espirituales. Él mantiene al Brahmachari, el Vanaprastha y el Sannyasi. Entonces, Brahmachari tenía la opción de casarse y convertirse en un Grihasta. Después de Grihasta, cuando ya la persona ha cultivado toda esta vida de familia, cuando llega ya a una edad madura, entonces él tomaba Vanaprastha. Vanaprastha es la orden de retiro. Él, ya sus hijos ya mayores, los dejaba y se iba con su mujer a recorrer los diferentes santos lugares de peregrinaje, preparándose para tomar sannyas. Sannyas es el último estado y el más puro de la orden espiritual. Entonces, una vez que ya estaba en Vanaprastha, después de estar un tiempo en Vanaprastha, el sannyasi ya está preparado para ser sannyasi, para tomar sannyas. Entonces, él ya deja a su mujer al cargo de sus hijos y se prepara para hacer un renunciante. Renunciante, él toma sannyas, se convierte en un sannyasi que renuncia a todo. Renuncia a la familia, renuncia a la mujer y está única y exclusivamente dedicado al servicio de Krishna, al servicio de Dios. Y los sannyasis son la orden espiritual más alta que se dedica a predicar y a cultivar al resto de la sociedad. Sannyasi muy respetado en la India. Hay diferentes tipos de órdenes de sannyasi, pero digamos los sannyasis más respetados son los Tridandi sannyasi. Tridandi quiere decir, llevan una vara con 3 palos y cada palo significa que se ha dedicado a Krishna en cuerpo, alma y mente. Entonces, una vez que hemos analizado estos 4 órdenes sociales y estas 4 órdenes espirituales, voy a aclarar también algunas preguntas que me han hecho muchos de los espectadores de Dharma. Por ejemplo, el tipo de ropa que yo llevo, por ejemplo, las señales diferentes. Esto, por ejemplo, se llama Harinam Chadar. Y en este tipo de tela se lleva impreso el santo nombre de Krishna. Aquí está impreso el nombre de Krishna en sánscrito, el Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eso está escrito aquí en sánscrito y normalmente se suele llevar en los templos, y es una vestimenta típica del Vaishnava. Luego la señal que llevo en la frente se llama Tilak. Esto está hecho de una arcilla sagrada que se encuentra en el río Ganga o en el río Yamuna. Y nosotros lo ponemos en esta forma porque somos Vaishnavas. Vaishnava significa que somos devotos de Vishnu, devotos de Krishna. Otros tipos de devotos, por ejemplo, los devotos del señor Shiva, se lo ponen en 3 líneas, así. ¿Por qué llevamos estos tipos diferentes de, digamos, decoraciones? Por ejemplo, como llevamos también Kantimala, este collar que está hecho de tulasi, que es un arbusto sagrado que crece en la India. Esto es para que cuando nos vean las personas sepan que somos devotos de Krishna. El cuerpo es como el templo de Krishna, porque dentro del cuerpo está el alma. El alma es una representación de Krishna. Entonces tenemos que tratar nuestro cuerpo como si fuera un templo. Llevamos el tilak, llevamos Kantimala y nos ponemos el Harinam Chadar. Entonces en la India, cuando alguien te ve así, ya sabe que tú eres un devoto de Krishna. Entonces es auspicioso para las personas que vean también a un devoto de Krishna. Aclarado esto, también me gustaría hablar de los diferentes tipos de meditación. Digamos que el tiempo en la cultura védica, en los shastras, se indica que el tiempo se divide en 4 eras. Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapar Yuga y Kali Yuga. Yuga significa era. En Satya Yuga se comenta en los Vedas que una persona podía vivir hasta 100.000 años. Entonces el tipo de meditación para aquella época era Dhyana Yoga, era sentarse en el bosque y estar meditando. Una persona podía estar meditando 50.000 años, 60.000 años, porque su duración de la vida era 100.000 años. Ese es el tipo de yoga que hoy en día tratan de implantar, muchas veces en Occidente, todo el mundo practicando Hatha Yoga, el yoga de las posturas, de los diferentes tipos de posiciones, pero hoy en día ese tipo de yoga no es muy recomendado para obtener la iluminación espiritual. Estamos sentados solamente 1 hora y ya estamos nerviosos, estamos cansados.
No podemos estar como antes, que se tiraban miles de años meditando para ver a Dios directamente. Eso es lo que se hacía en Satya Yuga. Después de Satya Yuga viene Tetra Yuga. Entonces una persona, la duración de la vida desciende hasta 10.000 años. Y para aquella época se recomienda Yagya. Yagya significaba hacer sacrificios, grandes sacrificios para satisfacer a Dios. Una persona, como vivía 10.000 años, podía estar 2.000 años haciendo sacrificios. Ese tipo de meditación tampoco hoy en día está recomendada para esta época. Después viene Dwapara Yuga. Dwapara Yuga, la vida de una persona era de 1.000 años. Y en aquella época se comentaba que debía ser Archa Vigraha, adorar a la deidad de una forma muy opulenta en el templo. Hoy en día, aunque también se sigue adorando a la deidad en los templos, no se puede hacer de una forma tan opulenta como se hacía en aquella época. Y ahora pasamos a Kali Yuga, que es la época en la que actualmente vivimos. Kali significa la época de la riña y la hipocresía. Esta época, la duración de una persona se estima en unos 100 años. Y entonces para esta época, el único tipo de meditación recomendado es el Sankirtan Yagya. Cantar los nombres de Dios en congregación, en grupo. Entonces, y para esta era, Krishna desciende él mismo en su forma de Nama Avatar, en su forma del santo nombre. Y la forma de obtener ese tipo de meditación es cantando el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se puede cantar de una forma individual, no se puede cantar de una forma colectiva. También hay que aclarar que en cada yuga Krishna desciende en un diferente avatar. Satya Yuga él desciende de una forma y las demás eras descienden. La era que vivimos actualmente, la era de Kali Yuga, se llama de esta forma la era de la riña y la hipocresía, porque vivimos en una era, desgraciadamente, la persona siempre está en estado de ansiedad, nos irritamos muy fácilmente, hay muchas guerras en el mundo. En esta época que dura 437.000 años, de los cuales solamente han pasado 5.000, pues han pasado todas las calamidades y todavía quedan muchas que pasar. Pero tenemos esta esperanza de que cantando el Mahamantra Hare Krishna y llegando a un entendimiento global con todas las demás religiones podremos alcanzar esa paz tan deseada que llevamos sufriendo desde hace muchos tipos hace ya cientos de años, miles de años que llevamos sufriendo, desde que Krishna dejó el planeta hace 5.000 años. Entonces, una vez aclarado el tiempo, la duración del tiempo, también cada vez que se acaba las 4 eras, los 4 yugas, digamos que viene la destrucción del mundo. Entonces vuelve otra vez otro ciclo, empezamos otra vez Satya Yuga, después Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Una vez aclarado todo esto, también me gustaría invitarles a todos al programa de la semana que viene, porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Un tema que ya en la India se conoce desde hace miles y miles de años, pero que en Occidente se conoce desde hace 15 años no más. Es hablar de la reencarnación. El alma espiritual va transmigrando de un cuerpo a otro. Y este es nuestro primer cuerpo, ni será el último, sino la reencarnación. El alma va pasando de un cuerpo a otro. Todo esto está muy bien explicado en los Vedas, en toda la escritura y muy especialmente en la Bhagavad Gita. Entonces la semana que viene vamos a dedicar un programa completo a hablar de la reencarnación, para que todos ustedes comprendan este fenómeno que está sucediendo, en que muchos de ellos no crean la reencarnación, no por eso quiere decir que no está existiendo. Ese fenómeno está existiendo y va ocurriendo a cada momento. Entonces yo le emplazo a todos para el programa de la semana que viene. Vamos a hablar de karma de la reencarnación. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Hare Krishna.